mucho que hablar hoy con nuestro invitado. Comienza, como decías, la cuenta atrás para esa doble cita con las urnas, 28 de abril, elecciones autonómicas y elecciones generales. Esta noche está con nosotros el politólogo José Luis Sauquillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Silvia, encantado de estar aquí hoy en Tele7. Comienza la cuenta atrás y seguimos con esos datos de voto indeciso muy alto en comparación quizás con otras citas con las urnas. A ver, yo creo que siempre los politólogos, los partidos políticos, los medios de comunicación hacemos muchísimo hincapié en que estas elecciones van a ser la que más abstención va a tener, la que hace falta más movilización, la que el voto es más indeciso. Es cierto que estos comicios, tanto los generales como las autonómicas aquí en la Comunidad Valenciana, hay un número de indecisos, según el CIS o otras fuentes, barómetros, empresas encuestadoras, entre el 30 y el 40% de personas que no saben a qué van a votar. No saben qué van a votar, pero siempre dentro del mismo bloque, porque es muy difícil que haya una transferencia de voto entre el bloque de izquierdas al bloque de derechas o viceversa. Lo que yo quiero hacer hincapié es que estamos dejando de lado la abstención, la gente que se queda en casa y porque no se moviliza o porque no tiene una atracción o no tiene un motivo por el que perder 15 o 20 minutos en ir a su colegio electoral. Desafección política que le hay, sí, del ciudadano. Es uno de los motivos por los que la ciudadanía, los valencianos y valencianas no van a votar porque están descontentos con los partidos políticos, como así decirlo, y también, y lo más preocupante, con las instituciones democráticas elegidas de la democracia española. Quiero decir, podemos estar muy contentos o muy descontentos con un candidato político o un partido, pero el candidato cambia en unas primarias cada 2, 3 o 4 años. Pero la Generalitat o el Consell Jurídic Consultiu no se va de ahí, continúa. Por tanto, esa es la pena que tenemos en la Comunidad Valenciana y en España, que el legado de corrupción que hemos tenido ha dejado mucha mala marca en las instituciones democráticas valencianas. Una abstención que quizás se pueda recuperar todavía ilusionando al electorado. ¿Cómo se ilusiona en estos últimos días al ciudadano? ¿Es una buena fórmula la de los debates, señor Sauquillo? Los debates siempre han sido la fórmula más elegida de la televisión, el medio más utilizado. El medio más utilizado, aunque ahora mismo, hoy en día, tenemos las conocidas redes sociales con un uso gratuito, un uso masivo y en el que todos y todas estamos en cualquier red social generalista. Y creo que esa jornada de reflexión que ya vimos en otras elecciones, como fue una jornada de activismo y ciberactivismo político, va a ser importante porque, ojo, que una cosa es la abstención o la desmovilización y otra cosa es que hay un porcentaje muy elevado de personas, de valencianos y valencianas, que eligen el voto el último día. Por tanto, cualquier tic, cualquier indicador, cualquier señal, error también, que puede desmovilizar y cambiar de voto hacia un partido del mismo bloque, pero otro partido político. Por tanto, cualquier indicador puede llevar a una persona a cambiar su voto ese mismo día. Indicador, error, son los términos de los politólogos, de los sociólogos en estos días claves para la votación que tendremos el domingo, la cita con las urnas. Muy pendientes de lo que ocurría ayer en el primer debate electoral de los candidatos a la Moncloa. Nos quedamos con estos titulares. Los pactos y el soberanismo centraron el primer debate electoral de los candidatos a la presidencia de los 4 principales partidos. El discurso de los líderes dejó claros 2 bloques, derecha e izquierda. Por el PP, Pablo Casado y Ciudadanos, Albert Rivera, acusaron al presidente del gobierno de poner en riesgo la unidad de España por pactar con los independentistas. Le exigieron una respuesta a si indultará a los que sean condenados por el proceso. El presidente y candidato socialista Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, abogaron por dejar trabajar al tribunal. Parece tremendo que usted aquí no diga que no va a indultar a los presos si son condenados por el Tribunal Supremo. Dígalo ya, sí o no, es muy sencillo, había pedido la palabra. Señor Iceta y el Partido Socialista ya lo han dicho, lo lleva a la frente, fíjense, el señor Sánchez da indultos, porque quiere indultos a cambio de escaños, necesita a los separatistas porque si no, no gobierna. La separación de poderes, sí, que hay que respetar el trabajo de la justicia, que hay que respetar el trabajo del Tribunal Supremo, que no hay precedente de ningún presidente del gobierno que haya dicho antes de una sentencia en firme qué es lo que va a hacer. Y cada vez que se habla del indulto es como decir que el señor es como si el señor Marchena estuviera en un juicio farsa. Esperemos a ver lo que pasa y a partir de aquí digamos la verdad. El debate no desveló los posibles pactos postelectorales y Iglesias quería una aclaración de Sánchez, quien alertó del riesgo de la derecha. Rivera requirió a Casado. Bueno, nosotros
Tenemos muy claro que no vamos a pactar con la izquierda, ni con los independentistas, ni con los batasunos. Nadie nos lo pregunta y eso creo que es credibilidad. Y yo le he tendido la mano al señor Casado, lo he dicho abiertamente, lo vuelvo a repetir, no ha contestado. Pero yo lo repito, queremos formar un gobierno constitucionalista. Que la única formación política que puede frenar a la suma de estas tres derechas, a las dos derechas que están aquí y la ultraderecha que está ausente, es el Partido Socialista Obrero Español. Yo te he preguntado, Pedro, hasta 2 veces si descartas o no un acuerdo con Ciudadanos y creo que el silencio es muy elocuente y el silencio es libre. En hora y media de debates hubo fotos, gráficos y una constitución para hablar de cifras de empleo o impuestos. Que es inconstitucional. Bueno, preguntas sin respuestas, gráficos, gestos, comunicación no verbal. Apasionante, nos daría para toda la noche. Señor Sauquillo, ¿cuál es su análisis breve del primer debate de los candidatos? Sí, bueno, yo creo que lo más importante es que ninguno erró. Y es lo más importante con lo que todos nos tenemos que quedar en este debate televisivo, ¿no? Cuando un candidato tiene un error grave, siempre se recuerda ese debate con ese error más que con las propuestas que ha lanzado y con que cale el mensaje que tiene que calar, ¿no? Yo recuerdo hace años aquello del bono bus con Rajoy, que fue muy conocido, que claro, que únicamente la working class sabía lo que era un bono bus, no el señor Rajoy, ¿no? Por tanto, importante que no hubo ningún error. Para mí los 4 candidatos lo hicieron muy bien y si me debo de declinar por alguno, lo haría según contenidos y según forma, ¿no? En contenidos vi a un Pablo Iglesias muy fuerte en contenido ideológico, con mucha propuesta, con un mensaje muy claro, que creo que ha acabado en su electorado, que es más de izquierdas, en un espectro del 0 al 10, pues entre el 1 y el 4. Buscando quizás el espíritu del 15M otra vez. Sí, porque está girando Podemos, porque las encuestas le dan una estimación de voto muy baja. De hecho, yo creo que en las Cortes Valencianas no sé si llegarán incluso a sacar el grupo parlamentario si nos fiamos de las encuestas, que es otro debate aparte que daría para otro especial de encuestas, porque yo siempre digo que el CIS no es Dios, ni mucho menos, ni cualquier encuesta cierta 100% con el resultado de lo real de las elecciones de unos comicios. Lo que sí que está claro es que a mí, en cuanto a los minutos de oro de los 4 candidatos, ¿con qué se queda? El relato de Albert Rivera me gustó mucho, el de los silencios, y las metáforas también de Pablo Iglesias me gustaron mucho porque son metáforas reales y que todos vivimos en nuestro día a día. Veremos el segundo debate qué titulares nos deja, que se está produciendo en estos momentos. En cuanto al de ayer, señor Sauquillo, qué importante los gestos, la comunicación no verbal. Vimos al presidente del Gobierno, al candidato Pedro Sánchez, quizás demasiado cabreado en este aspecto. Sí, pero es que, claro, los dardos siempre lanzaban a él, ¿no? Sobre todo al presidente, al actual presidente del Gobierno, ¿no? Ese que gobierna. Ese que gobierna y ese que las encuestas le dan una holgada diferencia con el segundo en la posición electoral, ¿no? Por tanto, es normal que Casado, como Rivera, incluso Iglesias, en algunos momentos también le gustaba empoderarse de algunas medidas, como por ejemplo salario mínimo interprofesional o el tema de las políticas de igualdad últimas que ha aplicado el Gobierno de España, y tenían confrontación también entre ellos. Es difícil, y ya digo, yo si debo decir algo muy positivo de Sánchez, del actual presidente del Gobierno, es que supo lidiar muy bien porque es que tenía 3 personas que en cada uno de los bloques le lanzaban su propuesta, su reivindicación. Y por supuesto, como veíamos en ese vídeo, la reivindicación se repitió mucho, la corrupción política del Partido Popular, ese recuerdo a la corrupción que durante muchos años ha atacado al Partido Popular. Se recordó mucho el nacionalismo, lo que llaman de batasunos, que muchas veces casados con esa palabra un poco peyorativa, que suena un poco más sonante. Cataluña también otra vez, independentismo. Y en cualquier bloque. Podrían estar en un bloque de economía fiscal y hablaban de Cataluña por el tema del cupo navarro o el cupo vasco. Podrían estar en un tema de igualdad, que por cierto, la igualdad se trató como igualdad de españoles, no igualdad de género. Y también me chocó mucho que no se tratara en un año como en el que estamos, este año y el anterior, donde la mujer se está empoderando por fin en el ámbito laboral, político, social, económico, cultural, etcétera, etcétera, lo trataban como una igualdad entre españoles y no como una igualdad de género, que es lo que creo que el bloque debía de tratar en ese momento puntual. Bueno, pues algunos de los titulares que nos deja el primer debate. Analizaremos el segundo que se está produciendo de los candidatos a la Moncloa. Nos vamos con elecciones autonómicas porque los valencianos por primera vez votaremos junto a las generales. Será un acierto.
o un error de Ximo Puig? Lo veremos el próximo domingo. ¿Cuál es su opinión al respecto en cuanto al avance del adelanto electoral? Yo creo que es una buena decisión por el hecho de aprovechar las generales para movilizar, y ya que una persona... A ver, la clave está en que la izquierda siempre que no se moviliza pierde las elecciones, y por tanto cuando se moviliza las gana. El hecho de que las personas, los valencianos y valencianas, vayan a votar este 28 de abril a las elecciones generales, cuesta muy poco cambiarte de urna y depositar tu voto en les Corts Valencianes. Lo que sucede es que la ciudadanía, me sucede a mí mismo, en mi familia, en mi grupo de amigos, ya no sabe a quién vota ni cómo vota con tanta convocatoria de elecciones. Y porque hace falta hacer mucha pedagogía, y eso se debe hacer durante los 4 años de legislatura. Porque hay mucha gente que todavía no sabe que no elegimos al presidente de la Generalitat. El presidente lo eligen los diputados en les Corts Valencianes. Ignorancia, es cierto, hay una falta de información quizás, que son los diputados a los que elegimos, no al presidente. Eso es el que elige el presidente del Consell de la Generalitat Valenciana, ¿no? El caso es que sea cierto o no sea cierto lo que ha decidido, porque esto fue es una prebenda, una cláusula que tiene el presidente de la Generalitat, lo estipuló Francisco Camps en la época que gobernaba la Generalitat, modificó el Estatuto de Autonomía y es la primera vez que se realiza este anticipo de elecciones que ha coincidido con las elecciones generales. Yo creo que es un acierto. ¿Sí? Un acierto para el PSOE estoy hablando, porque es quien convoca y quien decreta con un decreto de presidencia y disuelve las Cortes y convoca elecciones. Lo que sucede es que ahora mismo la ciudadanía, ya digo, está inmersa en 2 elecciones y causa un poco de confusión electoral, y es cierto que ganan más las elecciones generales, difuminan más las autonómicas en este aspecto. Hombre, por supuesto. Lógicamente. Por supuesto. ¿Qué ocurrirá? Usted decía anteriormente, hablaba de 2 bloques también. Estos 2 bloques en las elecciones autonómicas, ¿se reeditará el Pacte del Botànic? Yo creo que se puede reeditar siempre y cuando ningún partido pierda fuelle. Y claro, sucede que Podemos, según parece, ya no me muevo por motivos de encuestas electorales, sino por lo que está viendo durante esta legislatura, ¿no? Pablo Iglesias vino el otro día, hace menos de una semana, a Feria de Valencia, y se echaba de menos a muchísimos diputados y diputadas de las Cortes Valencianas. Es un partido con una crisis interna importante y que creo que no va a poder sumar en esa renovación del Pacto de Botánico. Ahora Pablo Iglesias. Correcto. Hablo de Unidas Podemos, Esquerra Unida, así en la Comunidad Valenciana. Lo que sí que está claro es que, y también, al igual que hablo de Podemos, hablo del otro extremo, de Vox. Creo que la perspectiva o la estimación electoral que le dan la mayoría de los sondeos electorales, que se queda en torno del 7 al 14, incluso ha habido alguna encuesta que le ha dado 14 diputados, yo creo que va a llegar con un grupo parlamentario muy potente. En les Corts Valencianes. Entrará Vox, aparición de un nuevo actor político con fuerza. Son las tendencias que nos dan las encuestas, así también lo ven los politólogos. ¿Qué ocurrirá? ¿Será mayoría el bloque de derechas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox? ¿Sumaría más? Yo creo que van a estar muy igualados ambos bloques, ¿no? Es que la ciudadanía debe de saber que cuando va a depositar la papeleta de un partido político, ya no vota partido político, vota al bloque. Viene al bloque de izquierdas, que en la Comunidad Valenciana, Compromís, PSPB y Podem, Unides Podem, Esquerra Unida, o bien el bloque de derecha, Ciutadans, Partido Popular Comunitat Valenciana y Vox. Por tanto, cuando depositamos un voto a una candidatura, que sepamos que la única solución ahora mismo ya no hay mayorías. Es que esto no es una tendencia española, es la tendencia europea e internacional. No hay mayorías. Un gobierno de un partido ya no va a existir. Por tanto, el multicolor y el entendimiento debe de llegar. Y el Botànic lo ha hecho factible en nuestra comunidad. Habrán tenido sus fricciones entre Mónica Oltra y Ximo Puig. Yo recuerdo cuando estaban eligiendo presidente de la Generalitat que cada uno se postulaba como presidente o presidenta de la Generalitat. Lo vivimos. ¿Quién? ¿El cómo? Claro, lo vivimos. Por tanto, está claro que va a haber confrontación entre ellos y ya está habiendo la confrontación también porque el electorado es el mismo. El electorado el que puede votar a PSPB o a Compromís, o el que puede votar al Partido Popular o a Ciudadanos. La clave en el bloque de derechas, en el bloque de la derecha, del conservadurismo, va a ser Vox, y de cuánto va a sumar Vox, y la clave en el bloque de izquierdas es cuánto va a bajar Podemos para que pueda sumar junto a sus socios. No olvidemos que también asistimos a el 5% de la barra electoral diferente a Andalucía.
¿Esto puede dificultar la entrada en el Parlamento? Sí, pero en este caso no. Yo creo que Podemos, no, al menos sus 4 o 5 diputados tendrán. No creo que la barrera, el umbral electoral afecte ahora mismo a estos partidos políticos, a estos 6 partidos políticos de los que hablamos. Seguramente a otros partidos que se presenten. Por eso también la unión entre Podemos, entre Unides Podem y Esquerra Unida, que es la novedad. Porque Esquerra Unida se quedó fuera en las pasadas elecciones autonómicas. Se quedó fuera en las pasadas elecciones, en la Diputación no, pero sí se quedó fuera en lo que es les Corts Valencianes. Y claro, es una formación muy tradicional, muy histórica, que claro, que por supuesto quiere tener su representación en la Cámara Legislativa de la Comunidad Autónoma. Todo un lujo tenerlo esta noche con nosotros en el informativo. José Luis Auquillo, politólogo, apasionante sin duda estos días de cara a la cita, doble cita con las urnas. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, nos vemos pronto. Buenas noches.